Hoy en el video debemos hablar sobre la cláusula del contrato de Max Verstappen, porque podría liberarse pronto de Red Bull. Esta Es una indiscreción reportada por Amus Automotor on Sport y la vamos a ver en el transcurso del video. Pero primero debemos hablar realmente del problema del Lift and Coast que hizo perder a Ferrari 1-3 segundos, pero sobre todo debemos entender cuál es el origen del problema y si también podría ocurrir en otras carreras. Además, discutiremos sobre Mercedes, las pruebas para el 2026 y los neumáticos Pirelli que se usarán en Silverstone. Les agradezco de corazón todos los mensajes y comentarios y les recuerdo que para apoyar al canal solo necesitan dejar un like. Comencemos de inmediato. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en Ferrari le piden constantemente a Leclerc que haga Lift and Coast? Curva tras curva, carrera tras carrera. No solo se trata de ahorrar combustible. Detrás de esa simple solicitud se esconde uno de los problemas técnicos más graves y subestimados de la SF25. Y no solo concierne a Leclerc, sino que Charles, con su estilo de conducción, es quien sufre las peores consecuencias. En teoría, el Lift and Coast es simple. Sueltas el acelerador antes de frenar, dejas que el coche se deslice por unos metros y luego frenas. Se utiliza para ahorrar combustible, enfriar los frenos y, en algunos casos, proteger la parte inferior del coche del contacto con el asfalto. Escuchando las radios de Ferrari parece que se ha vuelto una obsesión, especialmente para Leclerc. Lástima, ¿no? En España era necesario evitar que el plank se desgastara demasiado al frenar en un tramo irregular como la curva 1, pero en Austria la música ha cambiado. Allí las solicitudes de levantar y costear llegaban desde la vuelta de reconocimiento en cada curva. ¿El motivo? Los frenos sobreexigidos que Ferrari debe cuidar, siempre. a Redwood. Ring, la SF25 era pesada al comienzo y con frenadas muy violentas. El riesgo de sobrecalentamiento era muy alto. Desde Maranello llegó una orden clara para Lecco, levantar y costear donde sea de inmediato. Jerome D'Ambrosio confirmó después de la carrera que todo se enfocó en la gestión de los frenos, un problema recurrente desde hace al menos 2 temporadas. Ferrari evita hablar sobre los problemas con los frenos, pero las señales son claras. Recordemos, Bahrein 2024... frenos delanteros desequilibrados y Leclerc se quejaba de un coche que tiraba a la derecha. La Federación Internacional del Automóvil realizó controles exhaustivos hasta hace poco, con verificaciones específicas en el monoplaza número 16 para buscar palabras textuales. Sistemas de frenado asimétrico. No encontraron irregularidades, pero las sospechas permanecen. Hamilton afirma que los frenos son problemáticos, difíciles de manejar, demasiado sensibles y que se sobrecalientan. Los frenos son de Brembo, pero el diseño y la gestión térmica siguen siendo responsabilidad del equipo. Y al parecer Ferrari ha decidido sacrificar algo. ¿Pero qué en detalle? El problema está en el balance térmico. Para calentar los neumáticos, sobre todo en la clasificación, se debe aprovechar el calor excesivo de los frenos delanteros. Todos los equipos lo hacen, pero Ferrari parece ir más allá. Los canales de enfriamiento más cerrados y el calor en las llantas y neumáticos provocan su calentamiento. En consecuencia, la clasificación mejora, pero el auto corre el riesgo de sobrecalentarse en la carrera. De aquí surge el problema del Lift and Coast extremo, que sirve para enfriar los frenos y una unidad híbrida, y reducir los picos de energía térmica para evitar daños y pérdida de rendimiento. ¿Pero por qué esta solicitud está casi siempre dirigida a Leclerc? Leclerc tiene un estilo de conducción más agresivo que Hamilton en la frenada, el cual requiere frenos fríos, constantes y confiables. Si se le obliga a soltar el acelerador antes y no puedes cargar el frente con fuerza, Leclerc pierde el alma de su estilo de conducción. El equilibrio que prefiero y el Lift and Coast no se llevan muy bien, también lo dijo Leclerc. Ferrari persiste en su estrategia para cuidar los neumáticos. Para mejorar la calificación deben sacrificar la carrera. El problema es que en la carrera esta elección se vuelve un boomerang. Los frenos se sobrecalientan, reduce la velocidad Y reducir la velocidad. En la Fórmula 1 perder incluso solo 2 décimas por vuelta, multiplicadas por 70 vueltas, significa perder mucho tiempo. Pero en Silverstone el verdadero enemigo será el plank, no los frenos. De hecho, los frenos no son un problema allí. Las temperaturas serán más bajas. El verdadero obstáculo será la altura del suelo y el desgaste del fondo, especialmente en las curvas de alta velocidad. El Lift and Coast podría volver aquí, pero más para proteger el plank que para controlar los frenos. Y sobre todo, las actualizaciones llevadas a Austria finalmente podrían ayudar a Ferrari a limitar los daños y a volver a pistas como esta con más confianza. Pero una cosa es segura, mientras el balance térmico de frenos y neumáticos no esté perfectamente optimizado, el Leclerc seguirá pagando el precio más alto. Por lo tanto, veremos el problema del Lift and Coast, especialmente en circuitos con muchas frenadas. Pienso, por ejemplo, en Monza, pienso en Las Vegas, también pienso en México, donde también hay temperaturas más altas y por lo tanto se utilizan más los frenos. O incluso en Brasil, donde no hay tantas frenadas importantes, pero hay un aire más enrarecido, por lo tanto, en esos circuitos donde llega poco aire a los frenos, especialmente al delantero. Se pedirá a los pilotos, especialmente a Leclerc, hacer Lift and Coast.
Esto causó que Ferrari perdiera 2 décimas por vuelta en 70 giros. En Austria es una eternidad, especialmente en cuanto al ritmo de carrera. La SF25 mejora con menos gasolina y neumáticos más duros, ya que frenas más lento y tienes un coche más ligero. Además, el agarre de la pista aumenta porque se vuelve más gomoso, requiriendo menos lift and coast. Sin embargo, es crucial hacerlo al comienzo de la carrera, cuando hay la salida y las diferencias son mínimas. La situación en Ferrari es problemática actualmente y requiere una pronta solución. Es una gran desventaja en comparación con los demás equipos de élite, que parecen manejar mejor el enfriamiento de los frenos y neumáticos. Ferrari deberá encontrar el balance adecuado también en Silverstone. En cuanto a la suspensión trasera, el fondo y el equilibrio del coche, sabemos que la nueva suspensión trasera de Ferrari llegará a Spa, por lo que Ferrari tendrá que buscar el compromiso correcto antes de esta próxima actualización. Pero debemos hablar de otra cosa que podría suceder justo en Spa. Verstappen podría dejar Red Bull justo después de Spa, obviamente a nivel teórico. De hecho, existe una cláusula secreta que le permitiría liberarse del contrato si no está en el top 3 a finales de julio. Max no solo se enfoca en los resultados, sino también en rediseñar la dinámica interna del equipo. Si Horner no cede, Max podría hacerlo, incluso para ir a Mercedes o a Aston Martin. Automotor, un medio deportivo, reveló que Max tiene una cláusula de salida en su contrato. Si a fines de julio, luego de Spa, no está en los 3 primeros puestos de la clasificación, podrá rescindir el contrato que lo une. Red Bull hasta el 2028. Actualmente es tercero, pero solo aventaja a Russell por 9 puntos. Y después de retirarse en Austria, el riesgo es real y si terminara en Spa en 4ª posición, todo podría saltar. ¿No es una novedad total en 2023? Se hablaba de cláusulas relacionadas con Mut Marko y el mismo Mut Marko confirmó hace meses la existencia de cláusulas relacionadas con el rendimiento en el contrato de Max. Ahora el paddock se está preparando para un posible terremoto. Dado, Wolff siempre ha mostrado interés en Verstappen y Russell, quien no es su mejor amigo, también lo ha reconocido. Sería una locura no hacerlo. Pero cuidado, el tiempo es muy ajustado. De hecho, Russell y Antonelli finalizan su contrato a finales de 2025. Wolff no quiere dejarlos en el aire por mucho tiempo. Si Verstappen no queda libre inmediatamente después de Spa, Mercedes podría optar por seguir adelante con su alineación actual. En la práctica, o Max decide en agosto o el tren podría pasar. El verdadero problema es Christian Horner. De hecho, según Amos, Max no descarta quedarse en Red Bull, pero tiene una condición y es fortalecer a Christian Horner. El director del equipo hoy controla todo: carreras, desarrollo técnico, unidad de potencia y marketing. Es un show unipersonal. La familia Verstappen, encabezada por el padre Jos, ya no lo tolera. Quieren una gestión más compartida, como en McLaren en esencia. Quieren que Horner solo sea el director del equipo, no el director ejecutivo operativo del equipo. Detrás de este impulso hay años de fricciones y tensiones nunca apaciguadas, y una sensación creciente de que el ambiente de Red Bull se ha vuelto demasiado desequilibrado. Tras la carrera en Austria, Horner criticó duramente a Mercedes, que quedó 1 minuto por detrás de McLaren. Un mensaje directo a Max: ¿realmente quieres ir a donde no tienes ninguna garantía de ganar? Es un movimiento psicológico mostrarse todavía como el único equipo competitivo para el título. Pero el riesgo es que Max ya no se deje convencer por la retórica. Porque lo que quiere no es solo un coche rápido, quiere poder de decisión, estabilidad y una visión a largo plazo. Si Verstappen termina Spa fuera del top 3, puede salir y ahí se abren escenarios nunca vistos. Mercedes libera a Russell, Antonelli retrocede en espera, Verstappen firma por Brackley o Verstappen decide ir a Aston Martin en lugar de Alonso. Stroll o Red Bull cambia la estructura interna para retenerlo, tal vez congelando el poder de Horner y abriendo una gestión al estilo McLaren. Pero si nada se mueve, cuidado con los giros inesperados. Porque Verstappen ha ganado todo y ahora, más que ganar, quiere tener importancia en el equipo. Y la situación en Red Bull no es para subestimar, porque hemos visto a Verstappen fuera de juego en Austria. Debido al contacto con Kimi Tsunoda llegó último, por lo tanto Red Bull no obtuvo puntos en Austria para el campeonato de constructores. Sin Max, Red Bull actualmente no cuenta para nada y es un equipo que sin Max inevitablemente se derrumba. Incluso para 2026 todos dicen que la unidad de potencia de Red Bull no será óptima, pero la mejor podría ser la de Mercedes, que ha dado excelentes resultados en las pruebas. Es tan cierto que Mercedes no quiere cambiar las reglas sobre las unidades de potencia, quiere mantenerlas de 2026 del nuevo reglamento. No tienen motivo para cambiarlas, porque actualmente son los mejores en eso. Entonces Horner trata de retener a Max mostrándole la visión a corto plazo, es decir, de esta temporada, donde hay una Mercedes no tan competitiva que ganó en Canadá, pero en Austria tuvo muchas dificultades, llegando a 70 segundos de las McLaren con Russell quinto y Kimi retirado. Sin embargo, al mismo tiempo Mercedes con el motor Mercedes y Aston Martin con el motor Honda podrían ser competitivos en 2026 incluso más que Red Bull.
Podría ser que, como mencionábamos, Verstappen esté considerando dejar el equipo si realmente existe una cláusula en su contrato. En ese caso, Red Bull no tiene un plan B, está Lindblad, pero aún es un piloto joven, a los 18 años todavía tiene que crecer y madurar. El segundo piloto lo han cambiado continuamente y no ofrece garantías. La única esperanza de Red Bull es que Verstappen se quede en el equipo, ya que Max también se ha rendido en la lucha por el título. Max ya había comprendido todo antes del incidente. En la clasificación, aún sin la bandera amarilla, sabía que le sacaría al menos 6 décimas a Norris. Estoy empujando al máximo, pero estamos atrás, dijo. Para alguien que ha dominado en los últimos 3 años, esto es una toma de conciencia brutal. Canadá fue una excepción, no la regla. El ala de McLaren, con problemas en Austria, volvió a dominar. Max lo sabe, nos falta medio segundo. Su carrera duró 2 curvas. En la 3 Antonelli bloquea y lo golpea de lleno. Hubo un final para Kimi y Horner no tiene dudas, Max no tiene culpa, ya había empezado bien, había ganado posiciones. Sin ese incidente podría haber competido con las Ferrari, dijo Christian Horner. Dicho esto, Horner felicitó a Lawson y también dijo que Tsunoda no tuvo una gran carrera con el coche. La RB21 se encuentra con Verstappen, quien está a 61 puntos de distancia de Piastri. Con esta McLaren sin errores, la recuperación parece casi imposible. Horner lo sabe, en teoría no ha finalizado, pero hay que ser realistas. Pero lo más inquietante de Red Bull es la falta de desarrollos y reacciones visibles. Y el coche parece más atrasado de lo que mostraban los primeros Gran Premio, mientras que McLaren es constante. Pero también tenemos que ver cómo se comportará Mercedes en Silverstone, en su pista de casa. Russell espera ser más competitivo, de hecho George mira hacia adelante y espera. En Inglaterra siempre hemos sido competitivos, el año pasado estaba en la pole, el ritmo era excelente. Si las temperaturas bajan, podemos volver al frente, pero Mercedes sigue viviendo altibajos extremos. Como dijo Toto Wolff, nada salió según lo planeado. Las curvas prolongadas, el asfalto abrasivo y el calor nos devastaron. Pero el déficit con Ferrari y McLaren es demasiado amplio para explicarse únicamente así. Kimi se equivocó en Austria, no frenó tarde, dijo. Intenté evitar el Awesome, pero bloqueé los neumáticos y fue imposible evitarlo. Una maniobra de rookie, por supuesto, pero que pesa especialmente en un fin de semana ya complicado para el equipo. Pero todo... Wolff comentó fríamente que Kimi ha tenido mala suerte, pero debemos entender bien qué sucedió en el momento del frenado. Pero fíjate en el trasfondo más interesante. De hecho, Mercedes ha probado en Austria algunas soluciones mecánicas pensadas para mejorar el comportamiento con los neumáticos. 2026 lo dijo claramente Toto Wolff. Hemos intentado manejar mejor estos neumáticos, que también se usarán el próximo año, pero sin éxito. Cuidado, los neumáticos cambiarán, pero muchas características mecánicas y de chasis seguirán siendo centrales mientras que su dinámica será revolucionada. Mercedes aprovechó un fin de semana complicado para empezar a recopilar información que podría ser muy útil en el nuevo ciclo técnico. Un enfoque similar al de Ferrari, que ya está trabajando internamente en conceptos 2026 relacionados con la suspensión trasera y la gestión térmica. Chauvelin confirmó que el calor es la debilidad de Mercedes. Con Russell luchando por manejar los neumáticos durante toda la carrera, Chauvelin ha entendido cómo se comporta el coche en situaciones extremas. Y deben trabajar para volver a luchar por el podio, como sucedió en Canadá. Y Russell, irónicamente, desearía que la Fórmula 1 solo se corriera en invierno para evitar el problema del sobrecalentamiento de los neumáticos. Y hemos visto ahora, en la era del efecto suelo, cómo Mercedes va mucho más rápido en las pistas más frías y no en las más calientes. El problema del sobrecalentamiento es algo que Mercedes sufre mucho, no en cuanto a los frenos, que son más un problema crítico para Ferrari, sino en cuanto al desgaste de los neumáticos. Y de neumáticos tenemos que hablar. También en lo que respecta a la carrera de Silverstone, que será este fin de semana. De hecho, Silverstone cumple 75 años y Pirelli trae compuestos más suaves de lo habitual. Pero cuidado, entre el desgaste acelerado y la lluvia al acecho, el fin de semana se convierte en un juego estratégico de alto riesgo. Y quien se equivoca en la gestión de neumáticos queda fuera. Durante el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña 2025 se celebra el 75 aniversario de la primera carrera de Fórmula 1 en la historia, que tuvo lugar en Silverstone en 1950. Este año se usarán los neumáticos C2, C3 y C4, un paso más suave en comparación con 2024, con el objetivo de aumentar la degradación, ampliar las opciones estratégicas y hacer que cada stint sea un desafío. El año pasado la G-Soft y la C3 fueron ignoradas. Este año la goma media será decisiva desde el inicio. Cuidado que el trazado de Silverstone, con sus curvas rápidas y los constantes cambios de dirección, desgasta los neumáticos como pocos otros circuitos. No es Spa ni Suzuka, pero se aproxima. Además vigila el clima inglés, ya que se prevé lluvia entre el sábado y el domingo, sobre todo por la tarde. Quizás deban hacer las calificaciones con los neumáticos blandos al inicio, ya que podría llover más tarde.
El tiempo perdido en los boxes es de unos 20 segundos, pero cada pit stop erróneo cuesta la carrera. Veremos cómo se comportarán los equipos en Silverstone con este cambio. Respecto a los neumáticos, se llevan compuestos más blandos que el año pasado, C2, C3 y C4. Esto definitivamente beneficia a McLaren. La última cosa que quiero comentar, las sesiones de prueba para el 2026, porque se han confirmado las pruebas en Barcelona del 26 al 30 de enero, como las 2 sesiones de prueba en Bahrein en febrero. Sin embargo, las primeras pruebas en Barcelona serán a puertas cerradas para ocultar los primeros problemas con el nuevo reglamento. Seguramente habrá frenadas más largas, aerodinámica inestable, híbrido desequilibrado y también neumáticos reducidos. Debido al riesgo de fracaso en las pruebas iniciales, todo se mantiene a puertas cerradas. Probablemente se filtrará alguna foto o indiscreción. No habrá televisión ni prensa, todo estará blindado. Pero es crucial realizar más pruebas antes de la primera carrera. ¿Listos? Por lo tanto, es positivo probar nuevos coches no solo en Bahrein, sino también en España. El tema del híbrido, que podría no funcionar y no dar suficiente potencia a los coches, sigue siendo crítico. Háganme saber su opinión sobre todos los temas que hemos tratado en el video, desde el Lift and Coast de Ferrari hasta la cláusula de salida de Verstappen y la situación en Mercedes. Estoy ansioso por leerlos y responderles. Recuerden dar like, suscribirse y activar notificaciones para no perderse ningún video. Les dejo otros videos relacionados. Aquí, por cierto, es todo. Nos vemos en un próximo video.